con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya tenemos vía Skype al colega periodista Juan Forero. Él es jefe de la Oficina de América del Sur de The Wall Street Journal. Escribió a dos manos este controversial reportaje, lo escribió con José de Córdoba. Bueno, Juan, buenas noches, gracias por estar aquí conmigo. No, buenas noches, un placer. Juan, te está viendo toda Venezuela, además este programa se ve muchísimo vía internet, gracias a Dios. Y bueno, vamos a responder dudas que intentó sembrar la bancada del gobierno venezolano hoy. No sé si has tenido oportunidad de ver la sesión en la que se le dio apoyo a Diosdado Cabello. Estamos sacando un artículo en el periódico de mañana sobre eso. Sí, porque incluso, bueno, el lenguaje corporal, Diosdado Cabello no estaba arrogante y prepotente e insultante como siempre está, ¿no? Definitivamente está preocupado, Juan. Yo lo sentí un poco preocupado, sí, yo creo que sí. Yo creo que estaba un poco emocionado sobre el tema. Es decir, eso es lo que yo sentí. Un poco diferente de lo que uno esperaba, ¿no? Porque además esto ha sido viral no solamente en las redes sociales donde es fácil que una noticia se haga viral, pero ha sido viral en los medios en el mundo entero. Es decir, la noticia que ustedes han publicado ha sido, bueno, decimos en Venezuela refritada, ¿no? Sí. Ha sido repetida en todos los medios, en los medios más importantes en el mundo entero, ¿no? Me imagino que ustedes sí sabían lo que esto iba a ocasionar, ¿no? Sí, no, esto nosotros lo notamos y me han llamado de todo el mundo, pues no de todo el mundo, pero de España, claro, de Ecuador, de Venezuela, de otros lados de los Estados Unidos, hemos hecho un montón de entrevistas, entonces sí, básicamente pues cualquier medio que tiene interés en América Latina está interesado en esta historia, porque es una historia pues muy grande y muy importante, yo creo. Pero fíjate, por ejemplo, el ABC de España, vamos a hablar de estas cosas que son cómo se armó el caso, ¿no? Y para después entrar en el fondo, ¿no? Tenemos tiempo. El ABC de España ha puesto en su primera página que el chavismo ha utilizado a España para distribuir la droga por toda Europa. Es decir, esto no tiene que ver con América Latina nada más. Esta droga ha llegado hasta Europa. Sí, pues yo no he leído ese reportaje, pero todos los narcotraficantes usan España como trampolín al resto de Europa por su geografía, ¿no? Y Italia también. Entonces, bueno, yo no puedo comentar sobre esto porque yo no conozco el reportaje que hicieron ellos. Es la portada del periódico que sale mañana en la mañana. Ajá. Juan, vamos a comentar algunas dudas que han planteado sobre el trabajo de ustedes los voceros del oficialismo venezolano en esta sesión de la Asamblea Nacional, ¿no? Que por cierto he cuestionado que hayan sido ellos los que llevaran el tema y no que no fuera la oposición la que pidiera una investigación o la que tocara el tema. Pero bueno, fueron ellos mismos los que lo sacaron, los que dieron ese paso hacia adelante, ¿no? Tania Díaz dice que esto es esto es una maniobra y llama el cartel de los medios, o sea, es el cartel de la droga contra el cartel de los medios. Yo me pongo del lado del cartel de los medios, definitivamente. ¿No? El cartel de los medios que lo que quiere es perturbar las elecciones parlamentarias en Venezuela, que se sabe, dice ella, que las va a ganar el oficialismo. Ajá. El resto dice que, bueno, que esto es una afrenta contra todos los diputados y están tratando de convertir esta supuesta agresión en una agresión contra el país, no contra un ser en específico que tiene nombre y apellido, además de otros que también lo vamos a mencionar, que está en esta investigación. Sí, mira, yo esperaba esto, es básicamente lo que uno escucha del gobierno venezolano cuando hay críticas, si es una crítica del Human Rights Watch, si es una crítica de otro gobierno, de un medio, de una ONG, siempre es parte de un complot contra el gobierno venezolano. El hecho es que, bueno, lo que nosotros pedimos es que lean el reportaje, que lo lean bien y también que se considera un poco de pues, los hechos, las evidencias que nosotros estamos presentando ahí. Nosotros también, para que sepan ahí en tu programa, pues y la gente que está viendo esto, nosotros intentamos
muchísimo tratar de obtener los comentarios del gobierno venezolano, sí, llamadas, correos a varios ministerios, hasta la presidencia también de la Asamblea Nacional y nada. Entonces, dejamos saber lo que estábamos trabajando y que tenía que ver con Diosdado y con otros altos funcionarios del gobierno y oficiales del ejército, pero no quisieron comentar y bueno, ya era tiempo para sacar el reportaje. Bueno, que eso habla de la ética de ustedes. Además, se trata de un periódico importante, se trata de un periódico que no se lanzaría. Yo me imagino, y aquí voy a andar un poquito hablando de colega o colega, me imagino cómo la jefatura de redacción, el consejo de redacción discutió con ustedes antes de sacar esto, discutió en el mejor sentido, debatió, pues, o sea, analizó si las fuentes eran reales, si eran importantes, etcétera, ¿no? Pues mira, yo no diría que es tanto un debate, pero tenemos editores, varios editores ven los artículos, artículos simples también, ¿no? Es decir, eso no es de una meterlo en el periódico o en el sitio web, pero un caso como este, un artículo que va a ir en la primera plana, un artículo largo y un artículo donde se trata de un tema tan delicado, pues sí, es decir, hay editores que lo miran, editores que también pues ponen retos, ¿no? Desafían, le dicen, pues tú cómo sabes esto, tenemos que recortar esto. Hay partes que recortaron, sin duda, y también hay abogados, es decir, en el Wall Street Journal también tenemos un equipo de abogados que miraron el reportaje, también hicieron sus comentarios, sus recortes, sus cambios, tenían preguntas, y también tenemos otro periodista que realmente es lo que llamamos un reader, un lector, y él lo lee y también tiene muchas preguntas. Y entonces es como varios niveles para llegar hasta que este reportaje salga y realmente pues un proceso, bueno, es frustrante, pero también es bueno. Yo creo que es una cosa positiva y es una cosa muy buena del periódico y se hace porque es un periódico grande, no tiene los recursos para hacerlo. Bueno, deberías compartir con nosotros algo de lo que eliminaron ahí del reportaje original. No, no se puede decir, son cosas muy delicadas, pero realmente yo creo que lo grueso está en el reportaje, que es básicamente pues que fiscalías en los Estados Unidos, en por lo menos 2 ciudades, Nueva York y Miami, en Nueva York hay más de una fiscalía, están investigando a varios altos funcionarios del gobierno. Esto no es solamente sobre Diosdado, pero son varios y también algunos oficiales del ejército. Sí, pero sí se hace como un énfasis en que Diosdado, si no es el más importante, es seguramente el más importante, es decir, el jefe, ¿no? Del cartel. Pues mira, te escuché hablar de que él era el jefe de los soles, pero eso no es algo que nosotros escribimos en el reportaje. Mira, Juan, discúlpame. Suponer, pero no, lo que nosotros decimos en el reportaje es que de todos los blancos, él es el más importante, porque lo es decir, él es el número 2 en Venezuela, algunos dirían el número 1, pero es bueno, el presidente y después Diosdado, y él es un hombre con mucha influencia, mucha fuerza en Venezuela. Entonces es por eso que nosotros lo señalamos a él más que los otros, ¿no? Por el poder que él tiene, pero básicamente estamos hablando de una fila de funcionarios y oficiales que están involucrados o supuestamente involucrados, y eso es lo que está investigando estas fiscalías. Cuando yo hablo de que es el cartel de los soles es porque, bueno, me imagino que escuchaste toda la historia que venía haciendo de los periodistas que hemos venido trabajando este tema en Venezuela. Bueno, ustedes nos han reivindicado mucho en el sentido de que siempre, al principio, sobre todo cuando veníamos denunciando esto, nos decían que esto no era verdad o que había muchas dudas sobre los trabajos que publicábamos, ¿no? Mira, pues yo trabajé antes de trabajar en el Wall Street Journal, yo trabajé en el Washington Post, también en la misma región y todo eso, y yo hice un artículo muy amplio en el año 2007 sobre lo que se había vuelto Venezuela, el hecho de que era un sitio tan importante para el tema de narcotráfico y el papel de los militares en esto. Entonces yo sé que eso no es un tema nuevo, sí. Es conocido, periodistas lo han hecho, pues han hecho esa historia y lo han como, ¿cómo se dice? Pues investigado varios temas relacionados con eso.
eso, ¿no? Por ejemplo, mi colega José Córdoba en el pasado ha hecho una nota pues muy grande, muy amplia y muy al fondo sobre el tema de Macled, ¿no? El narcotraficante que ahora está en Venezuela, que antes de ser extraditado desde Colombia, habló de los nexos con altos funcionarios del gobierno públicamente, a muchos periodistas, incluyendo al Wall Street Journal. Entonces, eso ya se sabía. Lo que nosotros creemos que es lo noticioso y lo nuevo de esto es que estamos hablando de investigaciones serias, investigaciones de las fiscalías más importantes con los fiscales más importantes también. Se tiene que notar porque estamos hablando de la gente más experimentada en el tema de investigar narcotráfico. De eso quiero que ahondemos al regreso porque vamos a ir a un corte, Juan. Y lo que te decía es que si bien el blanco más importante es Diosdado Cabello, es porque también Diosdado Cabello maneja todas las instituciones en el país. Diosdado Cabello le da órdenes al Poder Electoral, Diosdado Cabello le da órdenes al Poder Judicial y Diosdado Cabello y el Pollo Carvajal armaron todo el aparato del Estado para ponerlo en función del tráfico de drogas. Por eso es que es el gran jefe, porque es el que más influencia tiene en el sector militar y en el sector político en Venezuela. Definitivamente es el capo de todo esto. Al regreso vamos a continuar hablando con este excelente colega, Juan Forero. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos conversando vía Skype desde Colombia con Juan Forero. Él es el jefe de la Oficina de América del Sur de Wall Street Journal, tengo entendido que excepto Brasil, y es una de las dos manos que escribió este excelente trabajo acerca de las investigaciones que aquí en Estados Unidos se estarían haciendo contra Diosdado Cabello y otros funcionarios del gobierno venezolano. Juan, ¿quiénes investigan? Eso es muy importante que lo expliques, porque aquí hay una aclaratoria muy importante que quiero comentar contigo acerca de que esto no se trata de Barack Obama, es decir, no es el presidente de los Estados Unidos, para que expliques bien cómo funcionan las instituciones aquí en los Estados Unidos. Claro, esta investigación o son investigaciones se están haciendo por parte de fiscalías federales. En los Estados Unidos hay fiscalías federales en todos los estados y en algunos estados grandes hay varias fiscalías federales. En este caso estamos hablando de lo que nosotros sabemos, porque hay cosas que no sabemos, pero estamos hablando de Miami, una fiscalía allá, y en Nueva York, dos fiscalías. Entonces, estas fiscalías tienen fiscales y tienen departamentos, unidades que investigan crímenes internacionales, es decir, las fiscalías más grandes hacen eso, y están investigando crímenes que afectan a esas regiones. Entonces, obviamente el narcotráfico, pues estamos hablando del transporte de cocaína que llega a Miami o Nueva York. Por eso se están investigando estos casos y por eso llegan a investigar estos funcionarios venezolanos. Pero estas investigaciones inician con los fiscales. Esto no es algo que lanza o inicia Obama o el Departamento de Estado, o no, es decir, esto empieza con las fiscalías. Explica un poco, sabes que en Venezuela cuando tú le hablas de que un fiscal está investigando, enseguida piensas que es que el presidente lo mandó a investigar o que está investigando porque es un asunto político, etcétera, porque estamos hablando de 16 años de gobierno de esto, ¿no? De esta forma. Esta independencia de los fiscales sí es cierta en Estados Unidos, ¿no? Y cuando comienzan a investigar, yo quiero que tú expliques qué elementos tienen en la mano cuando comienza la investigación. Claro, pues mira, es decir, los fiscales, claro, trabajan independientemente del Ejecutivo o el Congreso. Es muy diferente que el caso en Venezuela, pues tú has visto en Venezuela, tú tienes una situación donde el presidente puede decir, vamos a investigar este médico o vamos a investigar a tal persona. Acordamos cuando Chávez ordenó el arresto de la jueza Afiuni hace unos años. Bueno, eso no pasa en los Estados Unidos. Estamos hablando aquí de una situación donde fiscalías abren investigaciones. ¿Por qué? Porque quizás hay un arresto, quizás es por un cargamento de cocaína que incautan. Hay diferentes razones por cuál empiezan unas investigaciones. De pronto hacen unas detenciones a bajo nivel y ahí
ahí llegan a saber sobre la estructura de narcotraficantes y eso los lleva a los capos. Entonces, puede ser eso. Yo no sé en este caso cómo empezaron estas investigaciones. Hay cosas de las investigaciones que nosotros no sabemos, particularmente ese tipo de detalle. Me encantaría saberlo, pero no lo conocemos. Sí, pero sin embargo ustedes ponen en la nota que hay pruebas aportadas por extraficantes de cocaína, informantes cercanos a funcionarios venezolanos. ¿Hay algo adicional a lo que ya se sabía, lo de Liamsi Salazar, por ejemplo? Sí, pues mira, por ejemplo, hay casos que se llaman como building block cases, ¿no? Que son como bloques, básicamente tú armas una estructura con los bloques, ¿no? Y en este caso, nombramos dos casos que conocíamos, ¿no? Uno es en Miami, que tiene que ver con un narcotraficante que se llamaba o se llama Roberto Méndez Hurtado. Y Roberto Méndez Hurtado era un narcotraficante importante colombiano, tenía su cartel que llevaba la cocaína por Apure y la sacaba del norte de Venezuela hacia el Caribe y Centroamérica. Pues él ahora está condenado en Miami y él aparentemente ese caso, es decir, ese caso tiene que ver con nexos con altos funcionarios venezolanos. Entonces sabemos que ese caso es un caso que se usó para conocer lo que estaba pasando pues adentro de Venezuela entre narcotraficantes y funcionarios del gobierno. Hay otro caso también en Nueva York, en Brooklyn, que tiene que ver con otro narcotraficante que se llama Tello. Ese también salió en el reportaje. Y en ese caso, este narcotraficante lo que estaba haciendo, él estaba sacando cocaína desde Maracaibo y con dos oficiales de la Guardia Nacional. Entonces, ese caso se conoce muy bien y ahí tienes, es decir, varios funcionarios que están también involucrados en ese caso. Con nombre y apellido. Hay una... Sí, pues no tanto con nombre y apellido, porque algunos de estos casos, es que una cosa para entender también de esto es que en estos casos es muy difícil saber el papel preciso de los sospechosos, ¿no? Porque estas investigaciones son secretas. Hay cosas que no se saben, hay testigos que nosotros no conocemos. Esto no se hace público, ¿no? Nosotros, si tú llamas y preguntas sobre estas cosas, ellos no te van a hablar de esto. Tú tienes que realmente llegar a la gente que está involucrada en estas investigaciones para realmente saber. Y eso es lo que nosotros intentamos y hicimos para poder llevar esto para adelante. Fíjate, algo que aparece aquí en el artículo que dice sería sísmica, dice, afirmando lo que un funcionario estadounidense diría sobre la prevista reacción de Venezuela, que no fue tan sísmica, fue más bien como cautelosa el día de hoy, bueno, con este documento que firmaron, etcétera, ¿no? Sí. Le echarán la culpa a una amplia conspiración de derecha que fue lo que ocurrió. Y una de los comentarios o de las afirmaciones que se hacen en el documento que se firmó es que esto va a quebrar las relaciones de Estados Unidos con Venezuela. Que también ustedes hacen una especie de análisis sobre lo que viene después de esto, ¿no? Sí, mira, yo no sé, las relaciones son tan malas ahora que es difícil imaginarte que van a estar peores, ¿no? de lo que son ahorita. Yo creo que claro, si hay lo que dijimos ahí y realmente era un funcionario norteamericano diciendo esto en ese comentario, era que si hay algunos cargos contra Diosdado que son públicos, que llegan a la luz pública, pues entonces se va a armar pues una bronca fuerte entre Venezuela y los Estados Unidos. Pero yo no sé realmente qué quiere decir eso, porque ahorita, es decir, hay peleas a toda hora, ¿no? Venezuela siempre está hablando del golpe que viene, los ataques, no, todo. Entonces yo no sé qué sería como tan diferente en el futuro, pero obviamente eso sí, yo creo que sería pues una cosa muy seria, pero bueno, eso es algo de diplomáticos, eso no es algo de fiscales. ¿Tú crees que estas visitas que Thomas
Shannon está haciendo a Venezuela tienen que ver con esto? Porque son visitas que definitivamente no son diplomáticas, Juan, porque no hay una rueda de prensa como se estila, donde se hacen anuncios bilaterales, etcétera, ni se habla de los temas que se tocan. Él llega y se va como un fantasma y se reúne solamente con Maduro. Entonces, lo que se dice, los periodistas en Venezuela dicen que ahí lo que se está haciendo es la negociación para que Maduro entregue a Diosdado. Ay, no, yo no creo eso, aunque yo no tengo información, ¿no? Y yo creo que los periodistas que dicen eso tampoco tienen información. Mira, la diplomacia se hace normalmente de una forma donde no se hace ruedas de prensa y se anuncian cosas, es decir, diplomáticos hablan a toda hora en secreto. Y yo creo que este es el caso así, es decir, Tom Shannon es un diplomático de alto nivel, con mucha experiencia, respetado en Venezuela. A él lo mandaron inicialmente para arreglar este problema después de que los Estados Unidos sancionó a estos 7 funcionarios. Y yo creo que una de las cosas que Venezuela ha estado tratando de hacer es frenar a los Estados Unidos para que no sancione a más funcionarios venezolanos. Se sabía o se pensaba que iban a salir otra lista y eso nunca ocurrió. Entonces, es posible que tiene que ver solamente con eso o de pronto tiene que ver con otras cosas, yo no sé. Pero lo que lo acabamos de hablar hace poco, es decir, el Departamento de Estado es independiente de las fiscalías no trabajan con ellos, entonces yo no creo que Tom Shannon está ahí discutiendo y negociando algo sobre eso. Eso no me parece que es así, pero también yo no tengo esa información. Pero eso es importante que lo diga porque son dos poderes que están separados y actuando de forma independiente, ¿no? Eso es bien importante. Tú estás en Colombia, eres colombiano y te tengo que preguntar esto. En las investigaciones aparece la FARC como parte de este cartel, porque como socios, porque obviamente la droga se produce en Colombia. ¿Quién produce la droga en Colombia? Qué difícil este tema. Pues la droga se produce en Colombia, pero yo no diría que la droga la produce la FARC. Yo creo que la produce narcotraficantes de diferentes niveles. En algunos casos las FARC mueve cocaína, eso es lo que se dice, pero también hay muchos otros grupos de narcotraficantes que están operando adentro de Venezuela, entre ellos los urabeños, los rastrojos, es decir, son nombres reconocidos acá y son bandas fuertes. Realmente son como ejércitos. Cuando tú hablas de los urabeños, esos tipos son duros. No estamos hablando de una banda de 10 o 12 tipos. Entonces, no, la cocaína, que hay muchos que están metidos en eso, no solamente las FARC. ¿Tienen alguna información de cuáles grupos son los que trabajarían con estos carteles? Porque Venezuela está sirviendo y el trabajo, digamos, el papel de Venezuela es el tráfico, es decir, que es el puente. Es el puente que facilita. Sí, básicamente Venezuela tiene una función, es como el trampolín del narcotráfico, ¿no? Narcotraficantes necesitan una zona para funcionar, para trabajar, ¿no? Para operar. Venezuela les ha dado ese espacio. Hay un espacio allá para ellos que no existe en Colombia o que existe difícilmente en Colombia por el hecho de que Colombia le ha dado muy duro al narcotráfico en los últimos 15 años más o menos. Entonces Colombia, que era un país hace 15 años donde había pues un caos total, ¿no? Y el narcotráfico estaba muy fuerte, la coca y todo eso ha cambiado. No estoy diciendo que Colombia no es un problema con el narcotráfico, es un gran problema acá, sin duda, pero el tema es que se ha movido mucho de esta industria a Venezuela. Venezuela no produce coca, no produce cocaína, pero la cocaína entra a Venezuela y desde ahí desembarca, ¿no? Se va para el norte, para el Caribe, para Honduras, se va para Europa. No toda la cocaína, no estoy diciendo eso. Los datos que nosotros tenemos es que en el año 2013, 120 toneladas métricas de cocaína entraron a Venezuela, ¿no? Y esa cocaína se va para otros lados. Claro. Esa es la mitad de toda la cocaína producida en Colombia. Entonces estamos hablando que un total de 250 toneladas métricas más o menos en Colombia y la mitad
pasa por Venezuela. La otra mitad, pues eso sale desde Colombia hacia el norte, ¿no? Por la costa, desde el Pacífico, hay muchas rutas. Pero el hecho es el hecho de que Venezuela se ha vuelto como un país donde pasa la cocaína, pues es muy significativo porque obviamente estamos hablando de más territorio, esos más problemas para los que quieren hacer la interdicción, ¿no? No es un punto, no son 10 puntos colombianos, ahora son 10 puntos colombianos y 20 puntos venezolanos, yo no sé, por decir algo, ¿no? Eso es lo que significa esto. Juan, hay otro personaje mencionado, hay varios, pero hay otro que es sumamente importante, que es Tarek El Aissami, el gobernador del estado Aragua. Sí. Que además, por cierto, aprovecho para anunciar que mañana vamos a tener un programa de investigación sobre este personaje, que hay muchas evidencias acerca de sus relaciones con grupos terroristas. De eso sí se había hablado mucho, ¿no? Y en este caso, ustedes lo mencionan como parte de parte de los que están siendo investigados, ¿no? Sí, sin duda. Es decir, teníamos una lista de funcionarios y militares y que confirmamos que están bajo investigación. No podíamos nombrarlos a todos, pero nombramos ahí a 3 o 4 y entre ellos está Tarek El Aissami, que es un hombre con mucha influencia, un hombre que es un hombre fuerte del Partido Socialista de Venezuela. Entonces, sí, lo que se conoce ahí es que él ha estado involucrado y se habla mucho de los nexos que él tuvo con Macled, ¿no? Pero hay otros narcotraficantes también. Está el caso del general Luis Mota Domínguez. Mota Domínguez, Néstor Reverol, el caso de Néstor, que fue el funcionario más importante de antidroga en Venezuela en una época. Exactamente. ¿No? Está también, obviamente, el Pollo Carvajal, el hermano de Diosdado. Hay otros, ¿no? Hay otros, varios otros. Claro, porque además es que es por eso que te decía al principio de la conversación que es todo el aparato del Estado, Juan, porque el hermano de Diosdado maneja las aduanas. Sí. Y que es un paso fundamental de la droga. Y está el tema también de lo que ha sido la justicia en Venezuela puesta al servicio de esto. Cuando se capturan narcotraficantes que no son de este cartel, pues son condenados, y cuando se capturan por alguna razón los que son del cartel son liberados, y eso ha funcionado así en Venezuela. Sí, exacto. No, es así. Es decir, estamos hablando de una situación bastante grave porque estamos hablando de un narcotráfico y la violencia que viene con el narcotráfico. Exacto. No hemos hablado de eso, pero Venezuela se ha vuelto uno de los países más violentos del mundo y Caracas es una de las ciudades que está pues fuera control realmente, ¿no? Y estamos hablando de bandas armadas y colectivos y en todo eso está metido el narcotráfico, ¿no? Y Caracas es como el Medellín de hace 25 años, es una cosa gravísima y realmente muy triste. Entonces uno tiene una situación que realmente parece ser incontrolable, porque también tú tienes que las fuerzas de seguridad están metidas en esto, tú tienes una situación donde las fiscalías, el sistema judicial no está funcionando. Entonces eso realmente está trayendo una situación muy oscura para Venezuela, que bueno, mucha gente la está viviendo día a día y es terrible. Juan, ¿ustedes van a continuar haciendo estas investigaciones? ¿Este es el único trabajo que se va a publicar? ¿Qué es lo que viene ahora? Mira, no tenemos otras informaciones en este momento, pero queremos seguir trabajando esto porque creo que hay muchas otras cosas que se puede decir y creo que hay otras cosas que se están investigando, aunque no tenemos realmente información directa sobre eso. Vamos ahí a ver qué pasa y qué podemos conocer y ojalá publicar. Bueno, porque además tú como periodista sabes que información trae información, así que lo más probable es que les caiga más información. Y más fuentes después de esto. Ahí veremos entonces, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Juan, por Patricia, muchas gracias, que te vaya muy bien.